Y vamos a empezar leyendo capítulo 39 de Génesis. Es un capítulo corto, queremos leerlo entero. Nos introduce en el tema que estamos considerando. Hemos empezado en los campamentos, hemos seguido el viernes pasado. Hoy volvemos a seguir adelante. Capítulo 39, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? De conciencia, no está afligido tanto de pecar contra el patrón como pecar contra Dios. Qué fuerte. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró por el manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en mano de ella, salió corriendo de la casa. Al verla ella, que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a un lado. Cuando el capitán de José, el patrón de José, escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, se repite la historia, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Qué hermoso capítulo. Quería leerlo porque realmente es un hermoso capítulo. Recuerdan que el viernes pasado hicimos un repaso de las primeras 4 lecciones que habíamos tomado en el campamento
Y yo quisiera resaltar muy poquita cosa de ese repaso. Básicamente, dos cosas o tres. La primera es que dejamos a José ser llevado como un esclavo a Egipto sin que hubiera hecho nada para ganarse ese lugar, sin que hubiera incurrido en ninguna falta, sino por rencillas en la casa de su padre con sus hermanos que le tenían envidia y que quisieron matarlo. No llegaron a matarlo, lo llegaron a vender y le vendieron a su padre la historia de que José había sido despedazado por algún animal. La reflexión que quería dejar de las que vimos el viernes pasado es que José no pudo ministrar a sus hermanos, a pesar de que tenía mucho más de Dios que sus hermanos. Para decir verdad, algunos de sus hermanos no eran ni convertidos siquiera, eran los delincuentes. Alguien que piensa matar a su hermano no podemos pensar que es un convertido. Todavía está en tinieblas, todavía está en tinieblas. Pero a pesar de que había una distancia tan grande con sus hermanos, él había recibido la misericordia de Dios, había aprovechado, al fin y al cabo era la misma familia. Unos habían recibido una bendición tan grande como él, después su hermano Benjamín, y otros de sus hermanos, en especial los hijos de las siervas de Jacob, eran hombres fieros, hombres bravos, hombres malos. Así que José realmente tenía infinitamente más que ellos. Podía haberles dado lecciones espirituales, pero que sus hermanos no hubieran escuchado tampoco. Nadie le escuchaba por este tiempo. Y uno puede pensar cuál es la razón por que nadie le escucha. Es porque todavía no llegó el tiempo. Está en el tiempo en que él está sumergido o está siendo sumergido en las aguas de la tribulación y de la prueba. Y nadie lo va a escuchar. ¿Quién va a escuchar a alguien que está como alma en pena, que está en medio de aflicciones? Está bien, él todavía no había experimentado cosas fuertes de parte de sus hermanos, salvo el menosprecio y el negarle el saludo, todas estas cosas que se hacen demostrando lo que hay en el corazón. Pero no había podido ministrar a sus hermanos. Nadie lo iba a escuchar. Cuando lo sacan, cuando lo quieren matar y lo quieren echar en la cisterna y después lo quieren vender, es patético, dice un texto del Nuevo Testamento, o lo dice cuando los hermanos están delante de José años más tarde. No hicimos caso de cuando José nos rogaba con una gran angustia. Se ve que había estado en una angustia muy grande cuando ven que lo venden a los egipcios o a los ismaelitas para que lo comercien por otro lugar. Nadie lo escuchó porque no había llegado su tiempo. Cuidado con esto, hermanos. Hay hermanos que sufren tribulaciones, que sufren penas, sufren aflicciones. Nadie los escucha y tienen de Dios, pero nadie los escucha. Pero es que no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Ya va a llegar el tiempo en que van a ser escuchados por la gracia del Señor. Ya iba a llegar el tiempo que estos 10 hermanos iban a estar bajo el ministerio de José, iban a estar bajo el gobierno de José, y él habría de usar esas dos facultades que tenía como señor de la tierra de Egipto para disponer de ellos, y como pastor para hacer con sus hermanos lo que haría un pastor. No se vengaría nunca, sino que buscaría llevarlos al arrepentimiento. Años después sí lo escuchan. Primero sin saber de qué se trata de José, y después aterrorizados cuando se enteran que es José el que los está atendiendo y que es Señor de toda la tierra de Egipto. Llega el tiempo en que el Señor va a usar aquello que nos ha dado para servirle. Sigamos cuidándolo, sigamos acrecentándolo, sigamos preparándonos
porque estos años que no son años de grandes acontecimientos, de grandes éxitos, donde la gente se da cuenta que tenemos tanto y todo esto, son los años de humillación que el Señor usa para que nuestras raíces sean muy profundas y nuestro ministerio sea un ministerio eficaz. Tengámoslo en cuenta, porque cuando llega el tiempo ya no es tiempo de agarrar el libro y prepararnos. Ya es el tiempo de dar, de ministrar y de servir. Y lo que tenemos, tenemos, y lo que no tenemos no lo podemos inventar. La segunda cosa que quiero resaltar de todo lo que vimos la vez pasada, el viernes pasado, es que la palabra profética no es suficiente para nuestra vida. Y entiéndame bien, no porque no sirva la palabra profética, sino porque la palabra profética la tenemos que recibir con fe. Y es necesario tener capacidad para creer. Y no tenemos toda la capacidad para creer. Acuérdense de lo que les pasó a los israelitas cuando vinieron los 12 espías. Cómo 2 de los espías denodadamente querían demostrar de que Dios los iba a introducir en la tierra, que Dios había hablado, que seguramente se iba a producir eso, que no tuvieran miedo. Sin embargo, escucharon a los 10 que le decían todo lo contrario: no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo. La palabra era la misma palabra que habían recibido los 12 espías, era la misma palabra que habían recibido los 8 espías. El resto, los otros 10. Pero mientras los 10 espías no tuvieron la capacidad de aprovechar esa palabra profética, eso es lo que quiero decir, no les aprovechó a ellos. Al contrario, les sirvió para condenación. Los otros 2 aprovecharon la palabra profética, creyeron lo que Dios había dicho, predicaron sobre eso, nadie los escuchó, pero ellos estaban firmes. Incluso casi se ganan una muerte por apedreamiento. Pero estuvieron firmes. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb estaban preparados para creer a lo que Dios había dicho. Así que no nos contentemos con recibir una gran palabra. Puede ser que recibamos una gran palabra y no podamos creer y nunca se produzca. De hecho, hay muchos casos en que nunca se cumple la palabra profética que nos han dado, porque no nos aprovechó el oír con fe. No pudimos poner fe en esa palabra que Dios habló. Dijimos que esta es la palabra profética más permanente. Y sin embargo tenemos problemas para creerla. Hay partes que creemos, partes que no creemos, partes que no nos atrevemos. Pues sepamos que tan importante como la palabra profética que viene es la capacidad para creer. Y eso, mis hermanos, es lo que hacemos cada día, en la rutina, en el trabajo, en la casa bíblica, en las escuelas dominicales, en los campamentos, en las reuniones de matrimonios, en todo lugar, a toda hora. ¿Qué pretendemos? Prepararnos. ¿Para qué? Para más, no para menos. ¿O no? Bueno, un amén de misericordia, gloria a Dios. Se le escapó a un hermano por acá, ¿no? Hermanos, entonces te vamos a hacer un monumento, Muy bien, hermano del amén. Tenemos que prepararnos, hermanos. No dejemos de hacer la obra que tengamos que hacer, no dejemos de servir, no dejemos de bendecir. Pero sepamos que todo eso, más que servicio nuestro, es una preparación para nuestra vida espiritual, a fin de que lleguen los grandes tiempos de Dios y estemos preparados para darle a Él una mayor gloria. Aleluya. Muy bien, finalmente terminamos con que la tentación acecha. No es un día ni 2, sino que muchos días. Dijimos que José pudo haber aprovechado de la situación. Era un esclavo. ¿Cuántos esclavos han pactado con sus amos cosas más o menos turbias? ¿Cuántos esclavos han llegado a ser señores, sabiendo escalar adecuadamente cuando llega el momento? ¿Por qué no? Pero José no era de esos. No iba por las cosas de esta vida. Estaba por las cosas de la otra vida, de la vida eterna que había recibido en su corazón.
José podía haber aprovechado la situación, pero José no se confunde. Ese es otro tema que algunos nos dicen cuando han caído en una determinada situación. Lo que pasa que, mire la manera en que fui a caer. Y explican la manera en que fui a caer. Sí, pero es una caída. La manera en que caemos no justifica nada. El Señor quiere que estemos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe. Y no demos lugar al diablo. La Escritura dice, huye de los deseos juveniles. No dice, enfrenta los deseos juveniles. Todas esas fanfarronadas que algunos tienen, no, vamos al boliche para predicar, vamos a ir a lugares dudosos para predicar. Hermano, hay 80.000 lugares para predicar y no meterte en cosas turbias y difíciles. Y después termina mezclado con estas cosas. De ninguna manera. José no se confunde. Dice no hoy, dice no mañana, dice no pasado, dice no el año que viene. No se pone nervioso. Decíamos un tanto en broma, un tanto en serio. Habrá que ver cómo era la mujer de Potifar. A lo mejor la pobre mujer, vaya a saber, era tuerta, vaya a saber cómo era. Pero no se desprende de la Escritura esa. No dice que no porque era tuerta o porque no era bonita. No dice nada de la mujer de Potifar. Dice de José que era sumamente atractivo. Era un don Juan. Imagínense un don Juan acá, de los que tenemos, de medio pelo, ¿no? Perdonen. Pero no se aprovechó de eso tampoco. No estaba haciendo tonterías. Él sabía que la vida tiene un único acto y tenemos que vivirlo intensamente. Y si lo despreciamos se pasa. Y después vienen los lamentos. José la tenía clara. Él no dejó que su entendimiento se embotara, se pusiera tonto. Y me confundí, ¿vio? Me confundí. No se confundió. Ojo que a la sazón tendría 17, 18 años. Era un jovencito, como cualquiera de los de aquí. No se confundió. Pero estaba también preparado para esto. No había estado haciendo tonterías en su casa estos años. Había estado aprovechando toda la palabra que le fue enseñada. La había incorporado a su vida. Y puede decir hoy no, mañana no, pasado no. Y todavía explicarle con toda tranquilidad. Mira, por esto y por esto. Así son las cosas. Yo no puedo hacer eso. Primero porque pecaría contra Dios. No se olvidó de Dios, ¿eh? Pecaría contra Dios. Pero algunos dicen, Dios me ha fallado. El que ha fallado es uno de nosotros, pero Dios no falla nunca. El que no entiende es uno de nosotros, pero Dios lo entiende todo desde el principio. Y no encontramos que José se pusiera a razonar sobre el pasado, cómo Dios, que es mi padre, es mi pastor, dejó que mis hermanos me entregaran y me podía haber librado. Si hubo algún tipo de razonamiento, ya eso quedó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó. Él vivía para Dios. Él amaba a Dios. Y nadie lo iba a mover de esa huella donde se había metido. Muy bien, la mujer queda herida en su amor propio. Y ahora va a ver todo el mal que le pueda hacer. Rencorosa. Qué mujer, para escribir una película o la novela de las 4 de la tarde, ¿eh? Ahora a ver todo el mal que le pueda hacer. Y logra con sus artimañas hacerlo. Un día que llega José a hacer su trabajo, no hay nadie de todo el personal. Y ella ve la oportunidad, le echa mano al manto que tiene José. Y José huye de la mujer. Fue la embestida final de esta mujer que quiso acostarse precisamente con este siervo de Dios. Gracias a Dios que sigue habiendo hombres y mujeres así. Está
Claro, acá no salen los diarios, somos los tontos de esta vida, los torpes, los que no sabemos disfrutar. Pero está lleno de estos hombres y estas mujeres que no se han contaminado, ni con la comida del rey, ni con el vino de su beber, como le pasó a Daniel. Llega el patrón, se entera de la noticia, el hombre se enfurece y dé gracias a Dios que no lo manda a la muerte, porque posiblemente tenía facultades para hacerlo. Era el jefe de la guardia de Faraón y lo manda a la cárcel, seguramente pensando que mejor que se pudra en la cárcel, como dice generalmente la gente, mejor allí. Lo manda donde están los presos del rey, no es la cárcel de presos comunes. Como hemos dicho en alguna oportunidad, los presos del rey tienen el privilegio a veces de salir en libertad y ser restituidos a sus puestos, como le pasó años después al copero, y otros salen en libertad, pero levantan su cabeza para ahorcarlos, como le pasó al panadero. Así que allí no sabe José si va a salir con vida. Si hasta ahora Dios le guardó la vida, fue un milagro, pero ahora no sabe lo que va a pasar en ese lugar. Es un lugar nuevo. Quizá va con la recomendación de Potifar de que tengan cuidado con este preso. No sé, podemos imaginarnos todo el cuadro. Pero encontramos que allí en la cárcel Dios estaba también con José. Porque José estaba con Dios. Dios siempre está con nosotros. Aunque rezonguemos, aunque dudemos, aunque nos pusiéramos mal, Dios siempre está con nosotros, pero a veces ni nos enteramos que Dios está con nosotros. Dios está con José. Creo que el secreto de este muchacho fue descubrir que podía llevarlo a Dios a todas partes donde Dios lo llevara a él. No era que era abandonado de Dios, no era que era rechazado por Dios. Estaba en caminos que no él entendía, pero él quería que Dios esté. Y Dios por fin tiene a otro hombre que no le sigue por ventajas materiales, sino por amor. A Job lo probó de una manera, de hecho una manera terriblemente fuerte, haber perdido a todos sus hijos, haber perdido todos sus bienes y terminar perdiendo su salud y no saber por qué, no haber tenido una palabra previa de Dios, nada, solamente ser sostenido por la misericordia de Dios que había forjado en Job un varón justo y recto ante los ojos de Dios. Aleluya. A alguno de nosotros quizá tiene que prometernos él cosas para que hagamos. Quizá Job no necesitó decirle nada porque sabía que estaba preparado. Estaba preparado para pasar cosas sin previo aviso. Tampoco José pienso que entiende mucho de lo que le está pasando. Lo de los sueños seguramente le deben dar vueltas, pero no encuentra ni pie ni cabeza a los sueños. Está en la cárcel ahora. Ha salido de la casa de Potifar, ahora está en la cárcel. ¿Qué tiene que ver con los sueños que ha soñado? Pero en el fondo es una lucecita que está en lo profundo de su corazón. Esa fue una palabra de Dios, aunque no tenga explicación. Veo que generalmente cuando alguien recibe una palabra, ¿y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? Y a veces hay que inventar, porque Dios nos revela lo que quiere decir. ¿Cuántas veces no revela lo que quiere decir? O lo revela después, o lo revela tarde, más adelante. Pero no lo desechamos porque no hemos entendido lo que quiere decir. Lo guardamos en nuestro corazón y esperamos en el Señor el tiempo que Él va a manifestarlo. Una prueba más. Si los hermanos cometieron con Él una gran injusticia, ahora la mujer de Potifar comete otra gran injusticia sobre Él. Pero al final, ¿qué quiere Dios de mí? Toda la vida de injusticia. Ni una palabra contra Dios. Y no creo que lo haya arreglado la Biblia y le puso las palabras lindas solamente. Porque ustedes saben que Dios no oculta nada. Cuando se trata de sentimientos y reacciones de nuestra parte, las pone. Como cuando
son sentimientos y reacciones que vienen del cielo. Evidentemente, este muchachito de 17 años era un pequeño campeón y nadie lo descubrió todavía. Nadie, ni el papá. Le hizo la vestidura de colores, estaba contento con él, entusiasmado el viejito con él. Todavía no había descubierto el hijo que tenía en su casa, que era un hombre para gobernar el mundo conocido de aquel entonces. ¿Qué tal? Bendito sea Dios. Ahora, José en la cárcel, pienso que habrá sido atacado otra vez. Le habrán venido a la mente un montón de cosas, porque tonto no era. Era muy listo. Era muy listo. No tiene defensas, o no tiene mayores defensas, o no tiene ninguna defensa. Es la cárcel política, así que no hay defensas ahí. Como a Jesús años más tarde, José tuvo el privilegio de ser quebrantado. Dice Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. El Padre quiso quebrantarlo. ¡Qué misterio! Y no era porque sí nomás. Era porque si el Cordero no era quebrantado, no era ofrecido. Él era el Cordero de Dios. Y estaba siendo ofrecido el Cordero por la salvación del mundo, por el pecado del hombre. De manera que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hubiera sido si el Señor ha dicho, no, a mí no me quebranta nadie? A mí no me puede tocar nadie. De hecho, en un momento cuando lo fueron a buscar en el monte de los Olivos o en el lugar donde lo fueron a buscar, él preguntó a Jesús Nazareno, dijo, yo soy. Y todos los perseguidores cayeron al suelo. De nuevo, porque el Señor lo permitió. Porque Él iba a ser quebrantado por la vida del mundo. ¿Y nosotros qué? Estamos en este camino, ¿no? Quiero que me quebrantes, pero no mucho, Señor. No mucho, por favor, por favor. No tengas miedo, hermano. Tiene miedo a pecar. Tiene miedo a fallarle a Él. Tiene miedo a no confiar en su palabra. Pero prepárate para lo más, no para lo menos. Generalmente cuando se habla de éxito se hablan de números, se hablan de miles, se hablan de una obra, el comedor más grande, el hospital más grande, la iglesia más grande, lo más grande, lo más grande. Lo más grande es que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y puso su vida en expiación por el pecado. ¿Está de acuerdo, hermano? No se enoje cuando Dios quiere quebrantarlo. Porque Dios nos quebranta, ¿eh? Dios nos quebranta. No se enoje cuando Dios te quebrante, no te enojes. Aceptalo en tu corazón. Y decir, Señor, con esto te quiero glorificar más. Porque con esto me acerco a tu bendito Hijo, Jesús. La fe hace su trabajo allí, en medio de este tremendo quebranto que está experimentando su vida, nuevo quebranto que está experimentando su vida. Hay una lucecita que brilla en lo profundo de su corazón. Y Él no permite que se apague esa luz. Es la fe. Qué hermoso. Ahí está, intacta todavía. No ha salido dañada. Dios me falló, no me falló. Dios está conmigo otra vez. Tengo otro lugar ahora para servir a Dios. No hay nadie que me va a ayudar en ese lugar, no hay ningún hermano, nadie. Estoy en un lugar en medio de las tinieblas. Pero yo sé que Dios está conmigo y yo quiero que se manifieste esa gracia de Dios. Y se empieza a manifestar, se empieza a manifestar,
se empezó a manifestar. Era un fenómeno. Era imparable. En todo lugar donde fuera, brillaba la luz. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hermanos, que a veces no podemos salir de nuestros propios problemas. Hermano, hay más. Es hacia arriba que tenemos que caminar con el Señor. Y saber que hay desafíos, que hay sufrimientos, que hay tropiezos, que tenemos que convertirlos en bendición. Y de nuestra actitud es que los convertimos en bendición o nada. No sirven para nada más que para rezongar, un rezongo más. No me va bien con esto, no me va bien con el otro, no me va bien con el otro. Bueno, hermano, revisá la vida. El Señor vuelve las derrotas en victoria. Aleluya. Y es lo que hizo con José. Dice, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Pero parece que la extendía muy lejos porque todos los que se acercaban a José alcanzaban esa misericordia, se acercaban a la misericordia de Dios. Al fin el jefe de la cárcel le entregó el encargo de los presos. Ahora es encargado de los presos allí. Qué curioso. Si José se hubiera dejado llevar por la amargura, todo el propósito de Dios quedaba abortado allí. Hubiera sido un hebreo que a lo mejor un día hubiera salido de la cárcel, hubiera procurado huir a ver a papá si lo veía todavía, a sus hermanos, y toda la historia hubiera quedado allí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero José era un siervo de Dios. No porque le daban para predicar o porque lo habían nombrado, no tenía ningún título. Tendría, no sé, a la sazón unos 20 años o 19. Pero él tiene claro lo que es servir a Dios y lo que es tener comunión con Dios. José no se va a dejar llevar por la amargura. ¿Sabe que la amargura es como una serpiente que nos envuelve, como las boas, creo que son estas, ¿no? Que te envuelven, y una vez que te tienen bien envuelto, crácate a mejor vida, al estómago de la boa. La amargura es terriblemente traicionera para nuestras vidas. La amargura procura apartarnos de Dios, separarnos de sus planes, enemistarnos con Dios. Que no podamos alcanzar la gracia de Dios. Dice, mirad que, hermanos, que ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero había gracia en la vida de José. Y ella se manifestó en cualquier situación de la vida en que estuvo. Siempre había gracia. Siempre había gracia. Yo me imagino el rostro de José siempre sonriendo. A veces sonriendo después de haber llorado un buen tiempo en la presencia de Dios. Clamado por su misericordia. Clamado por su consuelo. No tenía papá, mamá, no tenía nadie. No había pastores, nadie allí. Clamando por su consuelo. Y hermano querido, recibiendo el consuelo de Dios. Aleluya. ¿Cómo puede ser que yo nunca reciba? Capaz que nunca lo has pedido ese consuelo. Abrí bien el corazón. En medio de las circunstancias que estés, abrí bien el corazón. Él te hará sentir su consuelo, su paz, su bendición. Aleluya. Él puede transformar tu vida. Estamos hablando de un chico de 17 años. Estamos hablando que los pastores ya no estaban en sus cálculos, los padres tampoco estaban, sus hermanos los mejores tampoco estaban, nadie podía ayudarlo. Pero Dios estuvo con José y le extendió su misericordia, como dice la palabra de Dios. Y todos los que tenían contacto con él no entenderían toda la historia de José, pero había una bendición en este muchacho.
que Dios estaba preparando para levantar su cabeza y ponerlo en eminencia en un día futuro. Nuestro Dios es grande, es bueno, es misericordioso y no va a fallar jamás. Dios os bendiga, hermano. Pastor.